Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy en Emociones en Juego tenemos a Carine Cánovas Bono. Ella es fundadora y directora de Aura Coaching, especialista en acompañamiento asistido con caballos en libertad y creadora de la metodología Aura. Bienvenida, Carine. Hola, Sara, gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí, tomarte este tiempo que va a ser muy interesante para todos, la verdad. Karin, cuéntanos un poco sobre ese proceso de transformación que cuentas, ese proceso de transformación personal, eh, como un renacer a los 40. Cuéntanos un poquito qué pasó ahí, o sea, ¿qué te enseñaron los caballos sobre ti misma? Bueno, esto empieza antes de los caballos, ¿no? En una vorágine laboral en la que yo misma me fui metiendo y bueno, pues llegué a un momento que era pues adicta al trabajo, solo hacía que trabajar y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues las relaciones se fueron resintiendo, mi vida personal también, la vida social, ¿no? Toda mi vida pues estaba solo enfocada a trabajar, ¿no? Y bueno, pues yo misma no me daba cuenta, entonces las personas de mi alrededor, ¿no? Que me quieren y me quieren bien, pues Karina, haz algo con tu vida, haz algo con tu vida. Y yo pensaba, pero si yo ya estoy haciendo algo con mi vida, ¿no? Entonces, bueno, iba pasando el tiempo y pues estas personas, pues que me decían esto y una vocecita interna empezó ahí a despertarse de decir, bueno, a ver qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Y bueno, pues empecé a probar cosas, ¿no? Para hacer, digamos, para encontrar algún hobby o algo que me gustara, para poderle dedicar tiempo, pero nada me gustaba. Entonces, bueno, yo iba indagando cosas, iba probando temas varios y nada me gustaba. Hasta que un día, pues nada, me iluminé y digo, ¿y si hago un voluntariado? Sin saber absolutamente nada de voluntariados ni nada, ¿eh? Pero bueno, empecé a mandar solicitudes a diferentes entidades hasta que, bueno, una entidad pues me contactó un yayete que me dice, que era voluntario este señor, y me dice, nena, ¿tú qué quieres hacer? Y digo, uy, ni idea. Entonces, bueno, me dice, pues vente y hacemos una entrevista y bueno, pues vemos a ver dónde sería tu lugar, ¿no? Y bueno, pues me fui para allá y este hombre pues me dice que cuando yo podría hacer el voluntariado y digo, pues mira, los fines de semana. Me dice, muy bien. Dice, ¿sabes algo de caballos? Y digo, uy, no sé nada de caballos. Pero caballos, oye, me encantó. Dice, ¿de niños? Digo, uy, no, yo de niños no sé mucho. Y me dice, ¿y de discapacidad? Y ahí ya me quedé planchada y digo, Ujú. no. Y bueno, pues yo que era ejecutiva de ventas y que, en fin, que me salía con los números, no le pude rebatir a este hombre absolutamente nada. O sea, fue como que una vocecita interna me dijo, tú calladita, estás más mona. Entonces, bueno, pues yo me fui con, bueno, con toda la dirección, la fecha y hora en la que tenía que ir a una entidad que hacían equinoterapia. Entonces, además hacían equinoterapia para niños muy pequeños con discapacidades muy graves. Ya. Entonces, bueno, fue llegar a ese centro y yo me quedé totalmente en shock, porque en mi vida no había niños, no había discapacidad, no habían caballos, yo no sabía que todo esto existía y entonces, bueno, fue bueno, un shock. Entonces me explicaron lo que tenía que hacer y digo, vale, pues vendré, ¿no? Y empecé a ir a este centro. Y bueno, pues no entendía absolutamente nada de todo lo que pasaba allí, pero bueno, yo iba cada sábado por la mañana, yo me plantaba ahí, ¿no? Y bueno, y ahí, claro, pues no iba con tacones, obviamente, no iba maquillada, no había que peinarse, no había que ir impoluta, ¿no?
Entonces yo me empecé a sentir como libre, ¿no? ¡Ay, qué bien! Que no tengo que hacer, bueno, me tengo que poner, ¿no? El traje postureo para salir al mundo, ¿no? Cada mañana. Y entonces, pues bueno, empecé, lo primero contacté con esa libertad de decir, oh, soy yo y aquí nadie mira si vas bien peinada, maquillada o no. Vale. Luego, bueno, empecé con el contacto con estos niños, que claro, al principio yo solo veía la discapacidad y poco a poco, pues claro, empecé a mirarle a los ojos y ahí dentro pues había vida y había una vida muy bonita, ¿no? De mucha inocencia y aunque había algunos con parálisis cerebrales muy graves, los puñeteros pues se comunicaban a través de esos ojitos, ¿no? Y fue maravilloso poder vivir esa experiencia desde ahí, ¿no? Y bueno, el siguiente paso fue mirar a los ojos de los caballos y pasó lo mismo. O sea, lo mismo que veían los niños, pues veía en los caballos. Y bueno, al principio pues yo estaba al lado del caballo y las monitoras pues me iban diciendo cómo tenía que interactuar con los niños, pero el siguiente paso pues fue que yo llevara al caballo, ¿no? Y ahí fue como un subidón porque, claro, era como, qué guay, ¿no? Estar ahí con el caballo. Y bueno, empecé a pasármelo muy, muy bien, a aprender de caballos, a querer saber cada vez más de caballos. Empecé a ir los sábados todo el día, luego todo el fin de semana, luego me escapaba en 3 semanas si podía. Y bueno, cada vez iba más, ¿no? Y entonces, pues nada, empezó ahí mi amor por ellos. Y bueno, y de ahí vino todo el declive corporal mío, ¿no? Es decir, en ese estar siempre trabajando, bueno, pues mala alimentación, vida sedentaria, es decir, mis hábitos no eran los más saludables, ¿no? Entonces, bueno, años y años y años, pues con ese nivel de exigencia empezaron a pasar factura. Y bueno, y en esa época que yo pues ya era, ¿no? Todas esas horas destinadas a mí, el cuerpo empezó a dar señales de que pues no me encontraba bien, me cansaba, cada vez me daba más pereza, ¿no? Hacer 7 visitas al día, 6 visitas al día, lo encontraba una locura, ¿no? Claro, yo tampoco me daba cuenta que iba aumentando de años, ¿no? No Además, era lo mismo hacer 7 visitas con 20 años que con casi 40, ¿no? Pero bueno, todo influía, ¿no? Y bueno, pues en ese tránsito de estar con los caballos, pues mi cuerpo dijo, basta, o sea, esta es la mía para parar, ¿no? Esta mujer no para de ninguna manera, pues la paró. Y entonces, bueno, tuve una baja bastante larga. Y ahí, bueno, pues fue la revolución, ¿no? De los primeros meses, la mente que no paraba, cómo voy a estar yo de baja, esto no puede ser, qué pasará con mis clientes, ¿no? Todo esto que ah, bueno, que pasa, ¿no? Por tu mente. Y bueno, hasta que me empecé a relajar de decir, bueno, no puedo salir de casa, así que en algún momento tendrás que aceptar esta situación y bueno, cuando empecé a aceptar las situaciones, cuando el cuerpo empezó a ir a mejor. Y bueno, aquí también tuve otro ángel de la guarda, un médico también a punto de jubilarse, este hombre, y no me daba el alta. Dice, bueno, tú estás mejor, pero no estás para ir a trabajar ni para el ritmo de trabajo que tú llevas. O sea que no te doy el alta de momento. Y bueno, y ahí empecé a ir a la fundación, pero ya para mí, ¿no? Para empezar bueno, pues a recuperarme yo. Y bueno, pues fue una etapa también maravillosa en la que dije, yo no quiero más la vida que llevo, yo quiero estar con caballos". Y esa fue la premisa, ¿no? Estar con caballos. No sabía ni qué, ni dónde, ni cuándo, ni cómo, pero sí que tomé esa decisión. y muy acertada, ¿no? Y muy acertada, claro.
Aquí Pero te bueno, tenemos, así que... acertada fue. Luego, bueno, ahí tuvo todo un tránsito, obviamente, no era, mira, dejo el trabajo y me voy aquí con los caballos, ¿no? Entonces, pero sí que cuando volví a trabajar, antes de entrar a la oficina, puse el pie derecho y dije, hoy es el principio del fin. No sabía cuándo sería ese fin, pero yo decreté que pro, o sea, que hasta ahí llegaba, ¿no? Y bueno, el fin llegó 2 años y medio después. O sea que hubo todos esos 2 años y medio, sí, en el que yo continué formándome de caballos, iba cada vez más a los caballos y por otra parte, pues empecé a estudiar, pues coaching, PNL, enneagrama de la personalidad, ¿no? Iban apareciendo las diferentes disciplinas que forman la metodología Aura. Ajá. Y bueno, y un buen día, pues lo típico que estás por internet navegando, las cookies que son muy traicioneras, y apareció coaching con caballos. Entonces, claro, dije, "Ah, ¿esto existe?" Porque a mí el coaching que nos daban en la empresa me encantaba, encontraba una herramienta brutal. Entonces, bueno, era como, bueno, unir dos cosas que me gustaban mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé también a investigar por ahí y ya descubrí que era eso. O sea, ya no hubieron más dudas, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que ya todo esto se empezó a encajar y fusionar, pues ya tomé la decisión de decir, bueno, ya es hora, ya me estoy formando, ya estoy aprendiendo un montón de caballos, es el momento de dejar la entidad en la que estaba haciendo el voluntariado y fui a parar a la protectora de caballos AD. Ujú. Existen las protectoras de caballos, hay miles y miles de caballos que abandonan, que maltratan, que explotan. Y bueno, pues yo, por gracia del universo, fui a parar a esta entidad y conocí a los que serían pues mis primeros caballos. Y bueno, pues adopté 6 de golpe. Dije, venga, adopto estos dos, hay estos dos también y dos que vinieron de arriba, ¿no? Y bueno, pues me planté con 6 caballos, empecé a hacer mis prácticas y bueno, ya de ahí salió el terreno donde empecé con el proyecto, finalicé la etapa con la empresa y pues nada, me di de alta y adelante. Y de eso hace ya 12 años. 12 años de experiencia con tu propio, con tu propia metodología, ¿no? Bueno, ahí, claro, seguí desarrollando, ¿no? El coaching con caballos, la PNL con caballos, cómo fusionar el enneagrama en las sesiones. Empecé a estudiar inteligencia emocional, comunicación no verbal, porque, bueno, somos el ser humano antes que humano, somos un animal emocional que mucha gente dice, no, no somos animales. Bueno, sí, tenemos la parte animal que es la que nos va en contra, porque no la aceptamos. Entonces está ahí diciendo un montón de cosas y no le hacemos caso, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a estudiar todo esto y bueno, y a medida que, pues iba estudiando, lo iba implementando en las sesiones, en los retiros, en los grupos y en las formaciones. Entonces ahí se iba dando forma, ¿no? Cada vez más. Y también la manada iba creciendo, el terreno iba creciendo y el gran salto pues lo di hace 6 años, que bueno, pasamos de 1 hectárea y 6 caballos a 45 hectáreas y 19 caballos. Que bueno, 3 han fallecido durante este tiempo, pero bueno, que ha habido un crecimiento exponencial de terreno, de caballos y también bueno, de todo el proyecto en sí, ¿no? Y para que entendamos un poco, luego nos hablas
poco de lo que nos puedes explicar de cómo sería una sesión en grupo, una sesión individual y todo eso. Pero para ti, ¿qué significa ese acompañamiento asistido con caballos en libertad? ¿Y qué diferencia hay con otras prácticas terapéuticas, ¿no? Sí. Bueno, el hecho de la naturaleza. O sea, yo para mí la naturaleza es la base, porque bueno, tanto los caballos como los humanos estamos en la naturaleza, ¿no? Y no es que estamos en la naturaleza, sino que somos naturaleza. Entonces, cuando el cuerpo se sincroniza con los ciclos de la naturaleza, pues sanamos. O sea, la naturaleza es sanadora ya de por sí, ¿no? Hay miles de estudios al respecto. Supongo que ya nadie esto lo pone en duda, ¿no? Pero bueno, claro, no es lo mismo ir a hacer un proceso, eh, sea individual, sea de empresa, sea formativo, en una sala, aunque sea muy bonita, no deja de ser una sala en la que hay límites, ¿no? De paredes, de ventanas, hay límites. Eh, la naturaleza es infinita. O sea, tú llegas a la naturaleza y mires por donde mires, no hay límite. Entonces, esto ya simplemente hace que tu mente se expanda, ¿no? Porque lo típico es que la mente nos limita, pero claro, si el espacio también nos limita, bueno, pues ya Todo tenemos el una trabajo. doble barrera que saltar, ¿no? La naturaleza es ilimitada. Luego, lo que respiramos. Bien, aunque una sala, una escuela, un sitio haya aire puro, nunca es el aire puro de una montaña y un bosque. Entonces, estamos en pleno bosque, plena naturaleza, respirando un oxígeno que está oxigenando todo nuestro cuerpo, todas nuestras células, todo nuestro cerebro. Por lo tanto, ya tenemos algo más adicional, ¿no? Los colores, el color de la naturaleza, los verdes, bueno, calman el sistema nervioso como nadie y como nada, ¿no? Entonces, todo esto ya pues hace que la persona vaya anclando en un espacio limitado, en un entorno completamente saludable, donde su cuerpo empieza a relajarse, su sistema nervioso se relaja y, bueno, además hay caballos. Entonces, claro, y no caballos en cuadras o en boxes con espacios limitados, sino caballos que están viviendo libres. Entonces, y no hay uno, hay 16. Entonces, claro, el impacto que tiene verles en libertad es un impacto que tú te llevas en tu persona, ¿no? Claro, el que no haya condicionamientos, eh, yo no pongo una cuerda, una cabezada, no pongo nada al caballo. Entonces, el caballo tiene plena libertad para moverse, para ir, para venir. ¿En qué condiciones los seres humanos somos libres? Porque todos tenemos condicionamientos de algún tipo. Hay más libertad, menos libertad, pero todos estamos condicionados. Tenemos trabajos, tenemos horarios, tenemos responsabilidades, tenemos, ¿no? Entonces, claro, es que vamos ahí con nuestras mochilas por la vida pensándonos que somos libres, cuando, bueno, pues no tanto, ¿no? Entonces, bueno, entramos en ese espacio donde los caballos son libres. ¡Wow! ¿No? Entonces, esto es algo muy impactante ya, de por sí. Y luego, bueno, que actúan eh, cuando quieren, donde quieren, es decir, siempre somos los humanos que tenemos que adaptarnos a ellos. Nos tienen que aceptar que nos acerquemos o no, que les toquemos. Si no quieren, no les vamos a tocar. Si ellos se van a otro sitio, pues nos tenemos que desplazar con ellos. Es decir, yo no altero para nada la vida del caballo. Entonces, bueno, es muy dinámico. Hay sesiones que estamos dando vueltas por todo el terreno. Ahora vamos al río. Ahora subimos la montaña, claro. Ahora estamos en un prado. Ahora estamos dentro de un bosque. Claro, todo esto es muy, muy rico y ancla a la persona en diferentes espacios, trabajando diferentes cosas. Sí. Y no hace falta decir que influye el bienestar y la libertad del caballo en el trabajo que o cómo impacta en la persona.
Claro, ¿no? claro, Totalmente influye también eso, ¿no? Y claro. entonces ahora explícanos cómo sería una sesión de la que tú quieras, individual o en grupo o las dos, ¿no? Bueno, Y después hablamos del tema más de liderazgo, pero ahora una persona normal o un grupo de amigas, no sé, que quiera ir y diga, oye, vamos a hacer una sesión y también explícanos ¿por qué la gente se acerca? ¿Por qué el individual se acerca? ¿Por qué el grupo se acerca? Y luego el tema del liderazgo, me imagino que son las empresas y esto, pero bueno, son las empresas, pero quizás por diferentes motivos, ¿no? Pero la persona que llega ya a un grupo, ¿por qué se acerca? bueno, yo básicamente las sesiones individuales son de empresarias, curiosamente. Ah, individual, Son vale. empresarias. Mira, yo no pongo en ningún sitio solo mujeres. Ah, Si a mi público es abierto porque yo creo que los hombres necesitan como el aire que respiran hacer procesos de este estilo. Pero bueno, el 99% de mi público es femenino y los procesos individuales suelen ser empresarias que llegan a Aura por tratar, ¿no? O para tratar sus temas personales de diferentes índoles y acaban trayendo a sus equipos ah, para temas de liderazgo, de comunicación, bueno, de objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, las personas llegan, sobre todo las que me vienen a mí, es por el tema del estrés, burnouts, fatigas crónicas. Son personas que, pues eso, empresarias que les encanta lo que hacen. eh, Además, son proyectos con alma, proyectos que son en pro de la sociedad, magníficos. Pero claro, están agotadas. Entonces vienen ahora para volver a su centro, revitalizarse, energetizarse, reinventarse y a posterior reinventar, ¿no? Sus empresas y la forma en la que trabajar. muy bien, muy interesante, ¿no? Bueno, como viene un beneficio, creen que el equipo responda también, ¿no? Pero Claro, claro. Creo o sea, de toda esta metodología, o sea, de todas estas herramientas, Sí. me imagino que dependiendo cómo ves la persona o el grupo que se acerca, trabajas con unas cosas o con otras, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el tema de las constelaciones. ¿Cómo uno que llega ya dice, pero ¿cómo vamos a hacer una constelación con caballos, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito, Vale. Cari. Bueno, todas las disciplinas están aunadas en una misma sesión. Ok, Es decir, por ejemplo, un equipo de trabajo, ¿no? La base, pues sí, es la constelación siempre, porque los caballos asumen un rol, ¿no? Por ejemplo, viene un equipo directivo a trabajar eh, objetivos X. Entonces, bueno, siempre se empieza con una charla de cómo llegáis, qué expectativas tenéis para el día, cuáles son los objetivos a tratar, obviamente. Luego siempre hay un centramiento porque las personas venimos muy en la cabeza, muy mentales y para entrar en una manada que están súper zen, no podemos ir ahí con toda la energía a tope, sino que, bueno, pues hay que ir bajando esa energía para estar en la misma onda que los caballos. Luego vamos a los caballos y hay un acercamiento progresivo, es decir, no vamos la manada humana, ¡pum! Y nos metemos ahí porque estaríamos desestabilizando pues la parte de la manada, ¿no? Y la dinámica que ellos tengan. Entonces, siempre el acercamiento es progresivo, primero a distancia, yo veo cómo reacciona la manada ante la persona, el equipo, el grupo, ¿sí? Porque la manada me dice cómo llegan estas personas, ¿no? ujú, Entonces, bueno, a medida que me van dando permiso, pues nos vamos acercando más y más y más hasta que empieza digamos, la interacción. Entonces ahí cada persona
se ve reflejada en un caballo, por lo que sea, porque todo el rato miro este caballo, ¿no? Entonces vale, ¿quién te representa, ¿no? Si un caballo te representa, ¿cuál es? Entonces cada uno pues va escogiendo, ay, pues yo me veo en la Shanti, yo me veo en el Ciro, yo me veo en la Blanqueta. Entonces ahí los caballos van asimilando ese rol, esa energía y empiezan a interaccionar. Esto es una constelación. Entonces, bueno, pues se ven las diferentes dinámicas entre las personas. Puede ser una familia, puede ser una empresa, da igual. O puede ser una persona. Tú imagínate que tú vienes porque quieres tratar pues temas de tu familia. Entonces, pues tú decidirías qué caballo es quién. Y en el momento que cada caballo tiene ese rol, pues bueno, empiezan a interaccionar. Entonces, mi trabajo ahí es dar las observaciones de lo que está pasando y haciéndote las preguntas de coaching y de PNL, porque la idea es que cada persona tiene la sabiduría en su interior. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es hacer preguntas para que la persona saque esa sabiduría, la pase del inconsciente al consciente. Ujú. Luego, herramientas de coaching, de PNL, pues bueno, dependiendo de qué se quiera tratar, pues hay unas que son más adecuadas que otras, ¿no? Entonces yo planteo las que a priori son mejores. El tema de las emociones, bueno, pues las emociones van saliendo en cada instante que vas transitando la sesión. Y esa emoción obviamente va con una corporalidad. Por lo tanto, imagínate que un caballo te genera miedo. Bueno, pues aunque tú no lo digas, tu expresión de miedo y tu corporalidad de miedo, tanto yo como el caballo lo vas a ver. Entonces, esa es una información que yo te puedo ofrecer. Te puedo hacer preguntas en relación a lo que está pasando con el caballo, a lo que me estás diciendo en relación a tu cuerpo. Da mucho juego, ¿no? Aparte que al caballo no se le puede esconder nada, con lo cual, em, Entonces, aparte, o sea, estas sesiones en grupo, ¿qué duran? bueno, depende. Por ejemplo, una sesión individual normalmente dura unas 3 horas. Yo hago sesiones largas, bueno, largas depende, ¿no? Para mí son cortas porque podrían ser más largas, pero bueno, 3 horas. Si es individual, pareja, una familia de 5 miembros, 3 horas. Luego, para las empresas, por ejemplo, depende cada empresa cuántas personas haya en cada equipo y que quieran trabajar. Yo aconsejo hacer pues jornadas completas, incluso de 2 días enteros, y hacer un proceso, pues a lo mejor de 4 sesiones en un año, por ejemplo, ¿no? Pero siempre depende de de cada cliente, ¿no? Y luego, pues los grupos, por ejemplo, lo que me decías, un grupo de amigas que quiere venir, ¿no? Bueno, pues encontramos una temática común que se quiera tratar y luego puede ser de una mañana, de un día, de un fin de semana, en fin, de lo que cada grupo decida. Después, bueno, yo lo sé por los contactos, gente que ha estado contigo, que es muy impactante, ¿no? Sobre todo con una persona me dijo que es algo realmente que se tiene que probar y que es muy impactante, ¿no? ¿Qué cambios o se pueden ver cambios en las personas en ese momento? O sea, o después de la sesión. Seguro que, claro, viene la persona de una manera y sale diferente, pero que realmente hayas dicho, wow, esta persona ha hecho clic. Bueno, los clics se van dando durante la sesión. Porque claro, va habiendo una transformación en todos los sentidos, porque la persona es del inconsciente al consciente, tomo conciencia, tomo conciencia, tomo conciencia. Claro, tú cada vez que estás en la estructura antigua, digamos, ¿no? Con ese pensamiento limitante genera una emoción de las que no nos gustan. Entonces, tú estás en esa estructura antigua, ¿no? Rígida. Entonces, el caballo te ofrece unos movimientos, yo te hago las preguntas
y tomas conciencia. Liberas los pensamientos limitantes, acoges el nuevo pensamiento, la nueva estructura que genera una nueva emoción y una nueva corporalidad. Entonces se va dando a raíz de la sesión, tú vas transformándote literalmente. Luego otra cosa es lo que tú hagas fuera de la sesión. Porque claro, los caballos van transitando, ¿no? Este cambio que se va dando en el momento presente, pero luego a partir de ahí tú tienes que hacer los cambios pertinentes en tu vida. Claro, tú ahora lo has visto. Vale, ves la foto, ok, tomas conciencia, vemos todo lo que tienes, bueno, todo lo que tienes que hacer, no, todo lo que quieres hacer para que las cosas cambien. En ese momento, claro. Claro, o sea, si, por ejemplo, ¿no? Una persona que diga, bueno, pues yo quiero hacer un cambio laboral, bueno, pues ¿cuáles son las primeras acciones, ¿no? Pues a lo mejor es, oye, pues voy a rehacer mi currículum, quiero hablar con 3 empresas de headhunting que ya tengo vistas, quiero activarme en LinkedIn, bla, bla, bla. Perfecto. Claro, si cuando vuelve a venir no ha rehecho el currículum, no ha hablado con los headhunters, no se ha dado eh, el tiempo para dedicarle a todo esto, pues obviamente no habrá ningún cambio. Entonces, tú en la sesión habrás visto una serie de cosas, pero luego en tu vida tienes que poner en marcha las acciones, ¿no? Que esto es el poder del coaching, ¿no? Ese diseñar la meta, hacer el plan de acción, ver impedimentos, encontrar recursos, trabajar el diálogo interno, ¿no? A través de la PNL, todas las creencias limitantes, transformar ese diálogo, bueno, todos aquellos conflictos que tengamos con personas, con nosotros mismos, abordarlos, ¿no? Porque durante los procesos pues salen los conflictos que tenemos ahí debajo de la alfombra, Claro. ¿no? Entonces afloran, bueno, pues hay que gestionarlos, pues bueno, si tengo que tener una conversación importante y no la tengo, pues no se va a dar un cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una responsabilidad personal, ¿no? Por parte de quien viene. Sí, pero has dicho una cosa muy importante, que cuando tú haces consciente lo inconsciente, por ejemplo, de alguna creencia, ya no vuelves atrás. Por lo tanto, hagas o no ese trabajo, algo está cambiando ya. Sí, claro. Sí, Algo sí. o sea, irás más poco a poco o más rápido, más lento, más rápido, no importa. Pero realmente es interesante porque estás trabajando con el origen. Sí. Y el origen está muy atrás, pero igualmente estás bajando cosas del inconsciente, ¿no? Sí. Igual sé que tocas cosas del origen, claro, cada uno además es diferente, las sesiones son diferentes y todos somos, no hay nadie igual, ¿no? Pero sí es verdad que cuando bajas al consciente, ahí ya no vuelves a ser esa persona, aunque sea solamente con una cosa. Por lo tanto, sí que es responsabilidad, obvio, siempre de cada uno, ¿no? Cómo trabaja después de las sesiones, pero ya hay cosas que cambian y eso es una rueda. Sí, sí, sí. Bueno, cuando tú decías al origen, yo el origen lo llevo a que el caballo no va al diálogo mental, Ya, sino que va al origen, que es lo emocional, sí, ¿no? sí, sí, lo Entonces, emocional. por ejemplo, yo puedo ver ira, ¿no? En alguien y el caballo ve más allá, que hay detrás de la ira, pues un dolor por una herida que normalmente viene de la infancia, ¿no? Ese Tiene un origen, trauma, sí, sí, sí. quizá te referías tú, ¿no? Entonces el Sí, sí, caballo va directo, exacto. claro, te muestra lo que la capa de después, ¿no? Ujú. Claro, claro, que eso es lo que digo, que una vez lo haces consciente, es igual si ahora no trabajas, pero van a ir cambiando cosas que con el tiempo se va a ver, ¿no? Si es que no son automáticas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Llega gente con problemas ¿cómo se llama esto? De depresión o dolores físicos. Sí, sí, sí. Lo que, bueno, yo también siempre pregunto, ¿no?
eh, esa depresión en qué momento está, porque claro, si hay una depresión muy grave, esto lo tiene que llevar otro profesional. Ya. Entonces, para mí es muy, muy importante que la persona que viene tenga la problemática que tenga, se esté tratando con el profesional que corresponde y luego conmigo veremos de hacer un trabajo en paralelo. Entonces, si hay un psicólogo, si hay un terapeuta, si hay un psiquiatra, estupendo, eso tiene que seguir. Y luego conmigo, con los caballos, trabajamos otros temas, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre va a ser beneficiosa y los caballos también, pero claro, yo como profesional de esto tengo que saber dónde, hasta dónde meterme y hasta dónde no. Ajá. Bueno, sabemos y estarás de acuerdo también, bueno, y lo acabas de decir, las emociones impactan en el cuerpo. Ujú. Entonces, viene gente con dolores físicos que luego tú has visto que se les ha solucionado todo el tema físico. A ver, no es digamos, mi línea. O sea, sí que han venido personas a hacer sesiones, a tratar temas, pues bueno, con fibromialgia, por ejemplo, hay bastantes personas que tienen fibromialgia. Pero yo con lo que yo hago no vamos ahí, ¿no? Ya. Entonces, eso lo están tratando, lo que te digo, ¿no? Con otro profesional, que luego, viniendo a los caballos, su sistema nervioso se va relajando y obviamente notan una mejora, pero yo no te puedo decir, han venido a los caballos y se le ha ido el dolor, porque no es así. No, pero ayuda. Estamos de acuerdo que los No, caballos ayudan no. a ese bienestar, ¿no? Sí, por lo que te digo, ¿no? Bajan las revoluciones, entonces tu sistema nervioso se va regulando, por lo tanto, pues tienes menos estrés, no estás agotada, ¿no? Entonces hay toda una serie de condicionantes que hace que, bueno, que tú vayas estando mejor, pero claro, o sea, pretender que quiten, pues eso, ¿no? Una enfermedad como esta, no. Ya, No es posible. Bueno, no es posible. Al menos desde claro. lo que yo hago no ofrezco este servicio, ¿no? Por ejemplo, ahora bueno, se está dando, ¿no? Hay un auge en sesiones sanadoras con caballos, Eso. ¿no? Sí, sí. Entonces hay profesionales en una camilla donde la persona se tumba y, bueno, pues le hacen reiki, sanación energética, etcétera, y pues están rodeados de caballos y bueno, pues ahí se dan sanación, no se dan sanación, bueno, lo tiene que decir cada persona, ¿no? Karin, ¿y qué pasa con los caballos luego de una sesión de empresa? Bueno, los caballos, claro, ahí está la responsabilidad mía, ¿no? O de la persona que los tenga, de cómo gestionar la carga energética y emocional que las personas les dejan. Claro. Bien, claro, eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que el caballo viva como necesita, es decir, que viva en libertad, que viva en manada, eso es muy importante, que tengan comida las 24 horas del día, que tengan espacios para divertirse, para investigar, para explorar. Son grandes exploradores, muy curiosos. Entonces, su entorno tiene que ser rico para que su mente esté activa, ¿no? Como la nuestra, ¿no? O sea, es como si nosotros vivimos en una habitación toda la vida. Bueno, pues no sé cómo acabaremos, ¿no? Pues eso es lo que provoca una cuadra a un caballo, ¿no? Que está toda su vida viviendo en una cuadra. Pues entonces, lo primero es que sus condiciones de vida sean lo más similar a lo que ellos harían en estado natural. Esto ya de por sí les mantiene limpios energéticamente, ¿no? Luego, en esa relación con las personas hay un intercambio, como lo hay conmigo, es decir, yo tengo que cuidarme energéticamente, emocionalmente, porque las personas estamos transfiriéndonos constantemente
a través de nuestros campos electromagnéticos todas nuestras historias, ¿no? Un día yo estaré espléndida y wow, ¿no? Doy buen rollo, otro día no tanto, entonces doy mal rollo, ¿no? Bueno, pues eso va y viene. Con los caballos lo mismo. Entonces, para mí es muy importante que ellos sean caballos. Y ya que tienen ese beneficio tan grande para las personas, bien, pero mis caballos trabajan un 5% de su tiempo. Ok. El 95% restante son caballos. Y entonces, bueno, ya sé que esto no lo puede hacer todo el mundo, pero sí que tiene que haber un equilibrio entre las horas que trabajan y las horas que tienen que ser caballos, porque si no estamos hablando de esclavos. Para mí, cuidado, Sí, esto no, 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 es desde mi visión de las cosas que, bueno, pues es la que es, ¿no? y aunque el trabajo del caballo es natural, es verdad que en las mejores condiciones va a trabajar bien. Bueno, claro, mis caballos tienen ganas. O sea, cuando vienen por ejemplo, las formaciones son los fines de semana, pero ellos entre semana es que prácticamente no ven a nadie. A mí, Ah, bueno, porque les pongo de comer, ¿no? Les cuido y tal, pero no ven a nadie más. Entonces, cuando llega el fin de semana es, queremos Gresca, ¿no? O sea, quieren participar. De hecho, estamos dando clase en, bueno, en un techito, ¿no? Y los vemos alrededor. Se ponen todos alrededor mirándonos en plan, ¿qué? ¿Cuándo vamos a...? ¿París? ¿No? Están todos ahí ¿París? preparados. Claro, tienen ganas de ver a personas, de interactuar con personas, porque no están abatidos, ni agobiados, ni todo el día cargados. Entonces, muy importante que ellos quieran participar. Luego, a veces participan 5 y los demás desaparecen. A veces se quedan 7, los otros no están. A veces se quedan un rato y luego se van. Bueno, el que quiere está y el que no quiere no está. Para mí eso también es importante. Y Karin, ahora que has hablado de familias, ¿no? O sea, ¿los niños pueden participar? Bueno, los niños, o sea, hay personas que se dedican a acompañar a niños específicamente, hay personas que se dedican a acompañar a adolescentes, a adultos. Yo estoy especializada en adultos Ok, y sí que, pues estas mujeres que vienen, pues obviamente tienen familias y tienen niños, entonces a veces pues me dicen, oye, que vengo con la familia. Y digo, "Ah, pues estupendo, ¿no? Y claro que sí. Entonces, los niños en mis sesiones pido que sean a partir de 6 7 años. ok. Primero por un tema de seguridad, o sea, mis caballos son muy, o sea, son caballos domésticos, obviamente, ¿eh? Y viven, o sea, son domésticos, no son caballos salvajes. Pero sí que están con ese salvaje dentro. Entonces, no son caballos que hacen lo que les da lo que al humano le da la gana. Entonces, a nivel de seguridad, bueno, pues no es lo mismo tú que un niño de 4 años, ¿no? Entonces, si en un momento dado te tienes que mover, te tienes que desplazar, pues es más fácil que yo gestione a un adulto que no a un niño, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, las sesiones, yo hago observaciones, hago preguntas, por lo tanto el niño me tiene que comprender para poder Ya, contestar. claro. Y oye, quedaron unas contestaciones brutales, son muy listos y muy sensibles. Sí. Claro, o sea, y conectan con el caballo a tope porque no dejan de ser dos animalicos que están hablando. ¿No? El humano tiene, cuando somos Demasiadas cosas adultos, encima. Sí. claro, en cambio los niños van muy, muy limpios, es muy bonito. Pero en mi caso, yo trabajo a partir de 6 7 años, eh, pero sí, sí, sí. Y entonces, y por último, por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que le dan miedo los caballos, pero Mm. que le encantaría ir, sea con familia, sea individual, para tratar otras cosas, o sea con empresa, ¿no? O sea, ¿qué le podrías decir a esta persona que le dan miedo los caballos? Mira, esta es una buena pregunta porque la mayoría de gente cuando me llama es, bueno, pero a mí me da miedo los caballos. Y digo, ah, pues vas al sitio adecuado.
¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, hay personas que han tenido una mala experiencia con los caballos, básicamente porque la mayoría de personas conocemos a los caballos en un centro hípico, vamos a hacer un día una excursión, ese caballo a lo mejor tiene dolor, está harto de que le suban, etcétera. O sea, el caballo en definitiva, pobre, nunca tiene la culpa. Eh, entonces, la persona lo pueden haber tirado, puede haber pasado algo, entonces tiene una mala experiencia real. Y otra cosa es ese miedo que nos generamos, ¿no? Pero que no es real, porque no has tenido una experiencia ni buena ni mala con un caballo. Bueno, sea como sea, yo esto lo tengo muy en cuenta. Entonces, ese acercamiento que te comentaba antes, pues es más despacio aún. Entonces vamos a mucha distancia, empezamos a ver a la manada y nos vamos acercando muy poquito a poco. No hace falta tener que estar tocando al caballo ni tener que estar al lado del caballo. Es decir, cada persona decide, así como hay libertad para el caballo, obviamente también para la persona. Si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, la persona puede decidir. Oye, yo a esta distancia estoy bien o que sea un reto y vamos y vamos y vamos, ¿no? Mira, no hay absolutamente nadie que no haya acabado estando al lado del caballo, incluso al lado del caballo con antifaz, Imagínate, con antifaz esto sí que es otro paso, ¿eh? y sintiendo al caballo. Claro, aquí es muy importante cómo está el caballo. Claro, si los caballos están nerviosos, será muy difícil que tú te puedas relajar. Y aunque no tengas miedo, puedes entrar en miedo, porque tienes un bicho de 500 kilos que no está tranquilo. En cambio, si los caballos están tranquilos en su vida, tienen comida, van y vienen, tú vas a estar tranquilo porque ahí no hay ningún estrés de ningún tipo. Entonces, bueno, ahí entra en juego la coherencia cardíaca, que bueno, pues estando con caballos que viven en coherencia cardíaca, nuestro corazoncito, que es así, el del caballo es así, pues un corazón que late coherente, nuestro corazoncito se sincroniza con ese latir y por lo tanto tus revoluciones bajan, ¿no? O sea, es una corregulación constante con los caballos. Qué maravilla. Por lo tanto, estos que tenéis miedo, ya os podéis relajar porque se va, ¿no? En realidad la persona sale de allá sin ese miedo. Eso no. Mira, incluso una persona bueno, fue una de las que tuvo una experiencia muy mala con caballos y que además la obligaban a montar con miedo, o sea, bueno, ya lo máximo, ¿no? Estaba rodeada de la manada, ella en el centro, y le digo, ¿cómo te sientes ahora? Me dice, me siento totalmente protegida. O sea, tengo pánico de los caballos. Y estuvimos, bueno, tratando el tema del espacio, de cómo acercarnos, de primero vamos a uno. Claro, yo sé que caballos son más tranquilos, que caballos son súper seguros. Entonces no voy a llevar a la persona con el que se mueve más. O sea, empiezo por acompañarla a esos caballos que son más tranquilos, que no van a hacer ningún gesto raro, que tienen una energía muy baja. Entonces la persona ahí empieza a coger seguridad, ¿no? Que se trata de eso, de que la persona vaya cogiendo seguridad, se vaya empoderando para poder llegar a liderar su vida, ¿no? Claro, y ahora es lo que te iba a decir. Eso se va a ver reflejado en su día a día, tanto Claro, profesional como personal. claro, Es un buen punto. claro, porque si tú eres Confianza. capaz, dime. No, esa confianza que realmente es ¿No? un buen punto, ¿no? Que se va a Claro. reflejar cuando lo tienes dentro, ¿no? Que siempre estamos mirando fuera. Cuando dentro tú tienes esa seguridad, eso es lo que tú vas a reflejar y vas a poder manejar en tu día a día, ¿no? Tanto profesional como personal.
Claro, por ejemplo, imagínate que viene una persona, bueno, imagínate, no, el pan de cada día, que viene una persona que tiene problemas con su jefe. Entonces, bueno, pues hay veces que tengo miedo de esta persona. Y eligen para que represente al jefe a Reina, que es la yegua más grande en tamaño que tengo en Aura, ¿no? Pues debe pesar 700 kilos, la bicha. Entonces, imagínate, ¿no? Es mi jefe. ¿A quien tengo miedo? Pues está viendo 700 kilos de miedo. Entonces, si esa persona consigue acercarse a su jefe, tocar su jefe y decirle a su jefe, mm, a lo mejor tumbarse en el suelo con su jefe, ¿no? Ahí, imagínate todo lo que empodera esto. Sí, sí. Claro, ¿cómo no va a salir de ahí y al jefe de 90 kilos, pues oye, es que ya no lo va a ver igual? Ya no lo ves igual. Exacto. Claro. Claro, primero porque uno en una misma se ha empoderado y luego pues cómo ve al otro, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos casos fue pues justamente con Reina, ¿no? Pues Reina se le tumbó al lado, o sea, se le desplomó aquí mismo, que hasta se asustó el hombre. Y entonces lo hice sentar, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo le ves ahora? Dices que le veo totalmente abatido, totalmente agotado. Claro, de tengo miedo a le veo de esta forma. Y Claro, esto va ligado un poco con lo que has dicho al principio, ¿no? Que no ves la persona, el físico, sino que le miras a los ojos y ves qué hay detrás. claro, que hay más allá. Hay más allá de este físico, de esta máscara y de este personaje, ¿no? Que hay más allá. Y aquí las cosas cambian. Claro. Totalmente. Pues oye, Karin, vamos a empoderarnos. A ver, ¿dónde tenemos Bien. que ir? ¿Dónde tenemos que encontrar? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estás? Bueno, pues mira, Aura está en Moyá, provincia de Barcelona, y bueno, en medio de la naturaleza y es un sitio, la verdad que muy bonito. No lo digo yo solo, lo dice todo el mundo que viene y, y bueno, y aquí estamos. Y Que nos- podemos encontrar en la página web. Me podéis encontrar en la página web www.auracoaching.cat o bien por teléfono al 667 41 93 05. Genial. Todo esto lo vamos a poner para que no haya ningún error Perfecto. debajo. Vale, pues muchas gracias, Karin. Un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo y ha estado genial, la verdad, muy interesante. Gracias a ti.